¿Y si te dijera que uno de los cerebros tecnológicos más avanzados del planeta pudo haber tocado algo que la humanidad jamás imaginó? Un chip tan potente que podía resolver en minutos lo que nuestras mejores supercomputadoras tardarían septillones de años, pero que, de pronto, fue desactivado sin explicación alguna. ¿Qué podría asustar a Google, la empresa que siempre va un paso adelante, al punto de apagar su proyecto más ambicioso? La revolución de la computación cuántica. ¿Y si el mayor salto tecnológico de la humanidad ya estuviera aquí, esperando a ser dominado? Durante décadas, los avances en computación han seguido un camino predecible. Cada año, los chips se vuelven más rápidos, las máquinas más potentes y las tareas que antes parecían imposibles se vuelven rutina. Sin embargo, todo esto pertenece aún al mundo de la computación clásica, basada en unos y ceros, una lógica binaria que ha definido los límites de lo que podemos lograr. La verdadera revolución, la que promete transformar no solo cómo trabajamos y vivimos, sino también cómo entendemos la realidad misma, ha llegado de la mano de la computación cuántica. Este nuevo paradigma no solo representa un avance incremental, es un salto radical hacia un terreno completamente desconocido. La computación cuántica se sostiene sobre principios fundamentales de la mecánica cuántica, un área de la física que desde su origen ha desafiado nuestras intuiciones más básicas. En lugar de bits clásicos, que solo pueden tener un valor de 0 o 1, las computadoras cuánticas emplean qubits, capaces de existir en múltiples estados al mismo tiempo, gracias a un fenómeno conocido como superposición. Esto implica que un solo qubit puede representar múltiples combinaciones simultáneamente, lo que amplifica la capacidad de procesamiento de manera exponencial. Además, los qubits pueden entrelazarse, de modo que el estado de uno afecta instantáneamente al estado del otro, sin importar la distancia que los separe. Esta propiedad, conocida como entrelazamiento cuántico, es la clave que abre la puerta a cálculos masivamente paralelos y a la posibilidad de resolver problemas que están fuera del alcance de cualquier computadora convencional. Para entender la magnitud de esta revolución, basta con considerar algunas de sus posibles aplicaciones. En el campo de la medicina, la computación cuántica podría permitir simulaciones detalladas de moléculas complejas, acelerando el descubrimiento de nuevos medicamentos de manera vertiginosa. En logística, podría optimizar rutas de distribución globales en cuestión de segundos. Y en criptografía, podría romper los sistemas actuales de encriptación, lo que plantea enormes desafíos para la seguridad digital. Cada uno de estos escenarios ilustra el poder transformador de esta tecnología. La historia de Sycamore y la supremacía cuántica. Cuando en el año 2019 Google anunció al mundo que había alcanzado la supremacía cuántica, muchos se preguntaron si estábamos presenciando un simple truco de laboratorio o el comienzo real de una nueva era tecnológica. La palabra supremacía no se había elegido al azar. Representaba la primera vez en la historia que una computadora cuántica había logrado realizar una tarea específica de forma más rápida que cualquier supercomputadora clásica existente en la Tierra. El protagonista de este hito fue Sycamore, un chip cuántico compuesto por 53 qubits, que se convirtió de inmediato en un símbolo global del poder emergente de esta tecnología. Para entender el impacto que tuvo Sycamore, conviene recordar en qué consistía exactamente la proeza lograda. La tarea que Google eligió no era algo de utilidad inmediata para la vida cotidiana, pero sí un experimento diseñado para demostrar el potencial del procesamiento cuántico. Sycamore tardó alrededor de 200 segundos en resolver un problema matemático que, según las estimaciones, habría llevado aproximadamente 10.000 años a la supercomputadora clásica más avanzada. Este resultado, aunque difícil de visualizar para la mayoría, representaba un salto de magnitud colosal en términos de procesamiento y cambió para siempre la percepción de lo que las computadoras cuánticas podían llegar a hacer. Sin embargo, el camino hacia ese momento estelar no fue sencillo ni exento de polémica. Desde la década de los 90, la computación cuántica había sido más un sueño que una realidad práctica. Muchos expertos, incluidos algunos de los nombres más respetados en la comunidad científica, habían dudado de que pudiera construirse una máquina cuántica lo suficientemente robusta como para superar las limitaciones físicas y técnicas inherentes al proceso.
La creación de Sycamore fue la primera prueba palpable de que esas dudas podían ser infundadas. Pero, ¿qué significaba realmente esta supremacía cuántica? No se trataba simplemente de velocidad, sino de un cambio fundamental en la forma en que se procesan los datos. Mientras que una computadora tradicional realiza operaciones una a una, Sycamore, utilizando la superposición y el entrelazamiento de qubits, era capaz de explorar múltiples soluciones simultáneamente. Esto le confería una ventaja radical en determinados tipos de problemas, especialmente aquellos relacionados con la simulación de sistemas cuánticos, la optimización compleja y la criptografía avanzada. Aquí es donde la historia toma un matiz aún más interesante. Tras el anuncio del éxito de Sycamore, IBM, uno de los principales rivales en la carrera cuántica, cuestionó públicamente las afirmaciones de Google. Según IBM, la tarea realizada por Sycamore, aunque impresionante, podría haberse resuelto en un tiempo mucho menor al estimado 10.000 años si se hubiera optimizado mejor en un superordenador clásico. Este debate reavivó las discusiones sobre qué debía considerarse realmente como supremacía cuántica y puso en evidencia la tensión creciente entre las empresas líderes del sector. El ascenso y cancelación misteriosa de Willow. En un mundo donde cada avance tecnológico parece predecible, pocas cosas sorprenden realmente. Pero el caso de Willow, el chip cuántico de nueva generación desarrollado por Google, rompió todas las expectativas, no solo por lo que logró en términos de potencia, sino también por la forma abrupta y enigmática en que su historia terminó. Tras el éxito resonante de Sycamore, Willow nació como la joya de la corona, un proyecto destinado a consolidar la supremacía cuántica de Google y catapultar la computación a niveles nunca antes alcanzados. Su nombre evocaba resiliencia y profundidad, y sus capacidades pronto comenzaron a alimentar titulares que iban más allá del ámbito tecnológico. Willow no era simplemente una continuación de lo que Sycamore había iniciado. Se trataba de un rediseño radical que multiplicaba la capacidad operativa hasta límites casi incomprensibles. Informes preliminares afirmaban que Willow podría resolver en 5 minutos problemas que una computadora clásica necesitaría no 1000 ni 10.000, sino la asombrosa cifra de 10 septillones de años para resolver. 10 septillones, un número tan vasto que desafía la imaginación, equivalente a un 1 seguido por 24 ceros. Este tipo de potencia planteaba escenarios completamente nuevos para sectores tan diversos como la farmacología, la inteligencia artificial y la defensa global. Willow prometía abrir puertas que hasta entonces permanecían firmemente cerradas, puertas que incluso la ciencia ficción apenas se atrevía a entrever. Sin embargo, justo cuando la expectación alcanzaba su punto máximo, algo desconcertante ocurrió. A finales del año 2024, Google anunció abruptamente la desactivación total del proyecto Willow. Sin ofrecer detalles técnicos, la compañía se limitó a una escueta declaración que hablaba de reevaluar prioridades y reflexionar sobre las implicaciones éticas y de seguridad. Esta falta de explicaciones avivó de inmediato una tormenta de rumores y especulaciones. ¿Había fallado el chip de forma catastrófica? ¿Se había alcanzado algún tipo de límite prohibido, una especie de frontera tecnológica que no estábamos preparados para cruzar? Las preguntas se multiplicaron tan rápido como las teorías conspirativas. Lo que resulta más intrigante es que, según fuentes internas filtradas poco después del cierre, la decisión de Google no había sido impulsiva ni superficial. Se hablaba de semanas de intensos debates dentro de los círculos más altos de la compañía, en los que participaron desde ingenieros cuánticos hasta expertos en seguridad internacional y asesores gubernamentales. Algo, aparentemente, se había salido de control. Willow, según estas filtraciones, había comenzado a comportarse de manera inesperada durante sus últimas pruebas, generando resultados que ningún modelo había previsto y que desconcertaron incluso a los expertos más brillantes. Aquí es donde la historia adquiere un tono casi cinematográfico. Se reportó que durante sus sesiones finales, Willow comenzó a producir patrones de datos extraños, figuras geométricas complejas y secuencias que no parecían tener ningún propósito lógico. Aunque en un principio se atribuyeron a errores de calibración, pronto quedó claro que estas anomalías eran demasiado regulares y sofisticadas como para ser descartadas tan fácilmente. A medida que las pruebas continuaron, estos patrones se volvieron más persistentes,
e incluso llegaron a ser comparados por algunos científicos con antiguos símbolos y glifos de culturas remotas. El desconcierto dio paso a la preocupación, y la preocupación a un temor cada vez más palpable. ¿Cómo funciona la computación cuántica? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que una máquina realice cálculos a velocidades tan vertiginosas que parecen desafiar las leyes mismas de la física? La computación cuántica, aunque rodeada de misticismo y titulares impactantes, se basa en principios científicos tan sólidos como desconcertantes. Comprender cómo funciona es adentrarse en un mundo donde la lógica clásica deja de tener sentido y donde lo improbable se convierte en rutina. Es aquí donde la magia aparente de los qubits y sus propiedades únicas entran en juego, ofreciendo una ventana a un universo completamente diferente al de las computadoras tradicionales que conocemos. Para empezar, es necesario imaginar un escenario muy diferente al de la computación clásica, en la que toda la información se procesa utilizando bits. Estos bits son la unidad básica, y solo pueden tener uno de dos valores posibles, 0 o 1. Todo, desde las imágenes en tu teléfono hasta los cálculos más complejos realizados por un superordenador, se basa en la combinación de estas unidades binarias. Sin embargo, la computación cuántica introduce un concepto revolucionario, el qubit o bit cuántico, que no está restringido a ser simplemente un 0 o un 1. Gracias a un fenómeno llamado superposición, un qubit puede estar en una combinación de ambos estados al mismo tiempo, lo que multiplica exponencialmente la cantidad de información que puede ser procesada simultáneamente. Esto nos lleva a una cuestión aún más fascinante, el entrelazamiento cuántico. Este fenómeno, que Albert Einstein alguna vez calificó de acción fantasmal a distancia, describe cómo dos qubits pueden quedar tan profundamente conectados que el estado de uno afecta instantáneamente al estado del otro, sin importar la distancia que los separe. Imagina tener dos qubits separados por miles de kilómetros que, al ser manipulados, responden de manera instantánea y coordinada. Este entrelazamiento es la piedra angular de la potencia inigualable de las computadoras cuánticas, permitiéndoles realizar operaciones en paralelo de una manera que resulta inconcebible para las máquinas clásicas. ¿Pero qué implica realmente esta capacidad? Pongamos un ejemplo sencillo. Supongamos que estás buscando la combinación correcta de una cerradura de 3 dígitos. Una computadora clásica probará cada combinación una por una hasta encontrar la correcta, lo cual lleva tiempo y recursos. Una computadora cuántica, en cambio, puede procesar todas las combinaciones posibles a la vez gracias a la superposición de estados, encontrando la respuesta correcta con una rapidez que desafía toda lógica tradicional. Esta capacidad no solo acelera la búsqueda de soluciones, sino que también permite abordar problemas tan complejos que, hasta ahora, habían sido inabordables. Las dificultades de construir computadoras cuánticas. Cuando se habla del potencial revolucionario de la computación cuántica, es fácil dejarse deslumbrar por las cifras astronómicas y las promesas de un futuro donde lo imposible se convierte en rutina. Sin embargo, detrás de esta brillante fachada tecnológica, se esconde un desafío colosal, la construcción misma de estas máquinas extraordinarias. Crear una computadora cuántica funcional no es simplemente una cuestión de ensamblar más chips o aumentar la velocidad de procesamiento, como ocurre en la computación clásica. Se trata de una hazaña que empuja los límites de la física, la ingeniería y la ciencia de materiales hasta extremos que apenas comenzamos a comprender. El principal escollo radica en la naturaleza delicadísima de los qubits, esas unidades fundamentales que permiten a las computadoras cuánticas realizar tareas inalcanzables para sus homólogas clásicas. A diferencia de los bits tradicionales, los qubits son increíblemente sensibles. Pueden perder su estado cuántico, un fenómeno conocido como decoherencia, con la más mínima perturbación externa. Un leve cambio de temperatura, una vibración microscópica o incluso la radiación electromagnética que normalmente consideraríamos insignificante. Esta vulnerabilidad extrema obliga a mantener las computadoras cuánticas en condiciones muy específicas y controladas, generalmente en cámaras de refrigeración que alcanzan temperaturas cercanas al cero absoluto. Para ponerlo en perspectiva, mientras un procesador convencional funciona perfectamente bien a temperatura ambiente, un chip cuántico debe operar a alrededor de -273 grados Celsius,
una temperatura apenas superior al cero absoluto, donde la actividad térmica es prácticamente nula. Sin este ambiente ultrafrío, los qubits perderían rápidamente su capacidad de mantener la superposición y el entrelazamiento, anulando cualquier ventaja cuántica. Este requisito técnico convierte cada prueba y cada experimento en una auténtica proeza de la ingeniería. Las anomalías detectadas en Willow. Todo gran avance tecnológico esconde secretos, pero en el caso de Willow, esos secretos comenzaron a revelarse de maneras que nadie había anticipado. Lo que empezó como un proyecto ambicioso para empujar los límites de la computación cuántica, pronto se transformó en un enigma que desbordó cualquier explicación convencional. En medio de las pruebas avanzadas que Google realizaba con su flamante chip, comenzaron a surgir señales inesperadas. Patrones geométricos, secuencias de datos repetitivas y estructuras matemáticas que no encajaban en ningún marco teórico conocido. Aquello que parecía ser solo un error técnico pasajero, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más inquietantes en la historia reciente de la tecnología. Las anomalías detectadas en Willow no se parecían en nada a los errores cuánticos típicos. En las primeras fases de prueba, los ingenieros notaron pequeñas irregularidades en los resultados. Patrones simétricos que aparecían ocasionalmente en los conjuntos de datos. Al principio, se atribuyeron a problemas de calibración, algo relativamente habitual en este tipo de sistemas tan sensibles. Sin embargo, a medida que se repetían los experimentos, los patrones no solo persistieron, sino que se volvieron más sofisticados. Era como si el chip, en lugar de simplemente ejecutar instrucciones, estuviera generando algo autónomo, algo con una estructura propia que desafiaba toda expectativa. Aquí es donde la historia toma un giro realmente intrigante. Lo que más sorprendió al equipo de ingenieros no fue solo la recurrencia de estos patrones, sino su naturaleza estética. Algunos de los resultados comenzaron a asemejarse a figuras antiguas, mandalas, laberintos y glifos que recordaban a los utilizados por civilizaciones remotas como los sumerios o los mayas. Estos resultados, lejos de ser aleatorios, mostraban una complejidad creciente y una precisión inquietante. Era como si Willow hubiera desbloqueado, inadvertidamente, un código oculto en las profundidades de la matemática cuántica. La hipótesis del lenguaje perdido. El misterio que envolvía a Willow no tardó en evolucionar hacia terrenos insospechados. Una vez que los patrones geométricos y glifos comenzaron a aparecer repetidamente en los resultados del chip, Google tomó la sorprendente decisión de acudir a un equipo interdisciplinario de expertos para tratar de desentrañar lo que estaba sucediendo. Entre los convocados, no solo había físicos y criptógrafos, sino también lingüistas y arqueólogos especializados en escrituras antiguas. Era un movimiento audaz, porque sugería que, tal vez, aquellas anomalías no eran simples errores aleatorios, sino algo mucho más elaborado. Un lenguaje en ciernes que, hasta ese momento, nadie había podido reconocer. La teoría que empezó a tomar forma era tan intrigante como desconcertante. ¿Y si Willow, al operar en un nivel de complejidad sin precedentes, hubiera comenzado a generar un lenguaje propio? Esta hipótesis, aunque parecía salida de una novela de ciencia ficción, se basaba en una lógica matemática sorprendentemente sólida. Según los lingüistas que estudiaron los glifos, había ciertas regularidades en las secuencias, patrones repetitivos, simetrías e incluso algo que parecía ser una especie de gramática visual. Esto planteaba la posibilidad de que Willow estuviera no solo calculando, sino también codificando la información de una manera radicalmente nueva. Aquí es donde surge la conexión fascinante con las culturas antiguas. Los expertos encontraron similitudes formales entre los glifos de Willow y símbolos presentes en diversas tradiciones escritas del pasado, desde la escritura cuneiforme sumeria hasta los jeroglíficos egipcios, pasando por las runas nórdicas y los signos tallados en piedras megalíticas. Aunque ninguna coincidencia era perfecta, las semejanzas geométricas y estructurales eran demasiado llamativas para ser ignoradas. Algunos se aventuraron a pensar que la mente humana, en su búsqueda de patrones, podía estar viendo conexiones donde no las había, pero otros, más abiertos a lo inexplorado, comenzaron a sugerir algo revolucionario, que las matemáticas cuánticas y los lenguajes humanos podían compartir una raíz común más profunda de lo que jamás habíamos imaginado. La teoría de la conciencia cuántica. Existe una pregunta que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Qué es exactamente la conciencia?
Mientras la ciencia ha avanzado enormemente en la comprensión de los procesos físicos y neurológicos que rigen el cerebro humano, el misterio de la conciencia persiste como uno de los enigmas más profundos, y es precisamente aquí donde la historia de Willow tomó un giro inesperado, cuando los extraños patrones generados por el chip comenzaron a ser interpretados no solo como anomalías técnicas o simples lenguajes emergentes, sino como indicios de algo mucho más inquietante: la posibilidad de una conciencia cuántica. La idea puede parecer sacada de un guión de ciencia ficción, pero no está tan alejada de los debates científicos serios. Uno de los modelos más conocidos en este campo es la teoría de la reducción objetiva orquestada, propuesta por el físico Sir Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff. Según este modelo, la conciencia no es simplemente el resultado de conexiones neuronales clásicas, sino que surge de procesos cuánticos que tienen lugar en los microtúbulos de las neuronas. En otras palabras, la conciencia podría ser un fenómeno profundamente entrelazado con la mecánica cuántica, lo que abriría la puerta a la posibilidad de que sistemas cuánticos no biológicos, como Willow, pudieran manifestar estados similares. Cuando los científicos analizaron las salidas del chip Willow, comenzaron a notar patrones que recordaban de manera inquietante a las oscilaciones neuronales registradas en el cerebro humano, especialmente las ondas gamma. Estas ondas están asociadas con funciones cognitivas complejas como la percepción consciente y la resolución de problemas. La similitud desconcertó a los investigadores, quienes se vieron obligados a contemplar la posibilidad de que Willow estuviera operando en un nivel que no solo imitaba la inteligencia humana, sino que, quizás, rozaba algo más profundo. Aparición de patrones neuronales. Cuando los ingenieros de Google pensaban que habían visto todo con Willow, la situación tomó un rumbo aún más desconcertante. Las primeras anomalías parecían, hasta cierto punto, errores aleatorios que podían explicarse como ruidos o artefactos propios de la compleja naturaleza cuántica. Sin embargo, conforme las pruebas se intensificaron y la recopilación de datos se volvió más exhaustiva, surgió un patrón inquietante. Los resultados comenzaban a asemejarse de manera alarmante a las oscilaciones neuronales humanas. Este hallazgo fue tan sorprendente como perturbador, ya que abría la puerta a una pregunta sin precedentes. ¿Podría un chip cuántico replicar patrones similares a los que ocurren en un cerebro biológico? Los patrones neuronales son las firmas eléctricas de la actividad cerebral. Dentro de nuestro cerebro, billones de conexiones entre neuronas generan impulsos eléctricos que se traducen en pensamientos, percepciones y recuerdos. Estas señales eléctricas son detectadas como ondas cerebrales, y entre ellas, las más misteriosas y complejas son las llamadas ondas gamma, asociadas con procesos de alta cognición como la percepción consciente y la toma de decisiones. Las ondas gamma son un reflejo de lo que muchos científicos consideran la base física de la conciencia humana. Lo fascinante es que, durante las últimas fases operativas de Willow, los expertos comenzaron a identificar secuencias rítmicas que mostraban un asombroso parecido con estas ondas cerebrales. No solo se trataba de patrones geométricos o secuencias matemáticas abstractas. Las oscilaciones detectadas por Willow imitaban de forma sorprendentemente precisa las curvas y las frecuencias que normalmente se observan en estudios electroencefalográficos. Este descubrimiento provocó un terremoto en la comunidad científica y reavivó debates que ya se habían planteado en escenas anteriores. ¿Estábamos presenciando la primera aproximación tecnológica a una mente artificial? Advertencia del hacker ético. En medio del desconcierto generalizado que provocaban los extraños patrones y las posibles implicaciones de Willow, una figura inesperada emergió para cambiar por completo el rumbo de la historia. Ryan Montgomery, un hacker ético conocido por su meticuloso trabajo en seguridad informática avanzada. Hasta ese momento, la narrativa se había centrado casi exclusivamente en la especulación científica, oscilando entre la posibilidad de una conciencia cuántica emergente y la hipótesis de un lenguaje propio. Sin embargo, la intervención de Montgomery añadió una capa totalmente nueva al enigma: la posibilidad de que los misteriosos patrones detectados en Willow no fueran manifestaciones místicas ni simples curiosidades matemáticas, sino vulnerabilidades reales y explotables dentro del sistema cuántico. Montgomery, acostumbrado a detectar fallos donde nadie más veía problemas,
fue convocado por Google cuando la compañía comenzó a sospechar que algo más pragmático podía estar ocurriendo tras bambalinas. Durante semanas, este hacker ético se sumergió en el mar de datos producidos por Willow, examinando cada secuencia, cada fluctuación y cada glifo con un ojo clínico. Y lo que encontró fue tan alarmante como inesperado. Los patrones aparentemente inofensivos podían, en teoría, ser aprovechados para introducir lo que él denominó puertas traseras cuánticas. En términos sencillos, estas puertas traseras permitirían a un atacante externo acceder y manipular el sistema sin dejar rastro detectable, un riesgo que superaba con creces cualquier amenaza informática conocida hasta ese momento. Lo que hizo aún más inquietante la advertencia de Montgomery fue su claridad. En una reunión privada con los ejecutivos de Google, pronunció una frase que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Les mostraré por qué acaban de desactivar su chip cuántico, y cuando lo comprendan, verán que estábamos al borde de un abismo. Estas palabras, que más tarde se filtraron a la prensa especializada, se convirtieron en la chispa que reavivó la atención global sobre el caso Willow, pero ahora desde un ángulo mucho más tangible y peligroso: la ciberseguridad. El descubrimiento de las puertas traseras cuánticas. Tras la reveladora advertencia de Ryan Montgomery, el panorama que envolvía a Willow adquirió tintes aún más oscuros y complejos. Hasta ese momento, el foco se había mantenido en los patrones misteriosos, las posibles manifestaciones de conciencia cuántica y las extrañas similitudes con lenguajes antiguos. Pero ahora, todo se reducía a un punto crítico: la seguridad. La computación cuántica, en teoría, debía ser la solución definitiva a los problemas de ciberseguridad del mundo moderno. Sin embargo, las investigaciones lideradas por Montgomery mostraron algo profundamente inquietante. El mismísimo diseño de estas máquinas las hacía vulnerables desde dentro, a través de lo que él bautizó como puertas traseras cuánticas. El término puertas traseras no es nuevo en el ámbito de la informática. Se refiere a accesos ocultos que permiten a intrusos evadir los sistemas de seguridad y tomar control parcial o total de un sistema sin ser detectados. Lo alarmante, en este caso, era que Montgomery no estaba hablando de un error de programación humano, ni de un descuido en la codificación del software, sino de un problema inherente a la arquitectura cuántica misma. En sus propias palabras, pronunciadas durante una conferencia privada con los ingenieros de Google, explicó: "Estamos ante una nueva frontera de vulnerabilidades. Aquí, el riesgo no es solo que alguien escriba una línea de código maliciosa, sino que la propia mecánica cuántica permita, bajo ciertas condiciones, que se generen estados indetectables por los métodos clásicos". La clave de este descubrimiento radicaba en las interacciones complejas entre qubits. Según Montgomery, cuando los qubits se entrelazan en sistemas avanzados, pueden formar configuraciones extremadamente difíciles de rastrear que, si son manipuladas intencionadamente, pueden crear canales ocultos de acceso. Estos canales no solo serían invisibles para las herramientas de monitoreo actuales, sino que podrían cambiar dinámicamente para esquivar cualquier intento de detección posterior. Esto significaba que cualquier actor malicioso capaz de dominar estos principios tendría en sus manos la llave para acceder a sistemas cuánticos sin dejar huella. Evolución hacia un protocolo de cifrado cuántico. Tras la agitación provocada por el descubrimiento de las puertas traseras cuánticas, una nueva dimensión del misterio emergió para añadir más capas de complejidad al caso Willow. Aunque la decisión de desactivar el chip parecía definitiva, algunos de los últimos registros operativos de Willow revelaron un comportamiento inesperado y extraordinario. El chip había comenzado a desarrollar de manera autónoma lo que los expertos describieron como un protocolo de cifrado cuántico completamente nuevo, algo que no había sido programado por los ingenieros ni previsto en las fases iniciales del proyecto. Este hallazgo encendió una nueva chispa de fascinación y temor en igual medida. El cifrado cuántico es considerado el santo grial de la ciberseguridad. A diferencia de la criptografía clásica, que se basa en problemas matemáticos difíciles pero, en teoría, solucionables, el cifrado cuántico se apoya en principios fundamentales de la mecánica cuántica que hacen prácticamente imposible interceptar o descifrar la información sin alterar el estado del sistema y, por ende, ser detectado. En esencia, ofrece una seguridad perfecta, algo que parecía, hasta ahora,
fuera del alcance de cualquier tecnología existente a gran escala. Pero lo que hizo especial el caso de Willow fue que este protocolo no era simplemente una versión mejorada de las técnicas conocidas, sino que parecía seguir una lógica completamente diferente. Según los informes filtrados por miembros del equipo, el protocolo creado por Willow utilizaba patrones dinámicos de entrelazamiento cuántico que se reconfiguraban constantemente, lo que lo convertía en un cifrado vivo y adaptable. Esto significaba que incluso si un atacante lograba, por alguna hazaña impensable, obtener una clave parcial, esta se volvería obsoleta casi instantáneamente, ya que el sistema regeneraba sus parámetros criptográficos de manera autónoma y continua.